la voy a hacer en inglés para todos en realidad. When you mentioned that we need to start thinking out of the box, right? So in relation to invasive species, what we're going to do with that? I mean, we expect a lot of things to move out of where we want them now or where we consider them native. So what you have to say about that? It comes up very frequently among American resource managers. I think we need to think long and hard about what we want to call invasive and what will be naturally migrating into our areas. And this is a really good example of thinking outside the box. It's not just a species that has never been seen before in our, say, a national park. We want to kill it and not let it in. We need to think about what will be native species under a changed climate. And someone earlier today had the example of national parks that may have to change their names. One of those in the United States is a national park called Joshua Tree National Park. It's going to lose those species, and there will be no Joshua trees there. Should you delist it and make it public land? I don't know. But there will be new species moving in, and perhaps those will be the natives of the future. Are those exotics? I don't think so. We need to rethink how we're going to define invasive under a changed climate. I could add more. There might be species that are undesirable because they will change, say, the forage, and they will make it unacceptable for certain species to live. Or they may change the fire regime in a way that we will not find desirable. We may want to still consider those invasives and try to protect our resources against them. But it's not all uninvited species should be stamped out, I guess. Cuando la especie invasora presenta un riesgo grave al ecosistema o quizás a los recursos económicos generalmente, entonces una de las cosas que ha hecho el gobierno americano es establecer una red de alerta rápida, si quieres, de la presencia de especies invasoras. Y entonces los ciudadanos pueden reportar la presencia de alguna hierba que no debería estar allí para que tratar de erradicarla antes de que se expanda. Uno de los nodos de la NBI está concebido de esta manera, en que tiene un portal en que tú se pide la participación de los ciudadanos para que reporten o que informen de la presencia de alguna especie invasora que sea particularmente peligrosa. Pero vamos, es una actuación entre mil cosas que se pueden hacer, no sé. Sí, pero son esas definiciones de peligro, ¿no? Lo que quizá hay que modificar, ¿no? Que quizá esa especie se está moviendo y, ¿verdad? Sí, es una cosa muy sensible, por ejemplo, que la gente tiene mucho cariño a un delfín y va a desaparecer y está amenazado por una especie invasora, entonces pues van a poner recursos para intentar mitigarlo. A veces es imposible cuando los mejillones que ha mostrado ella, que también están en España, son la verdad, crean un montón de pérdidas económicas. Y es una batalla perdida. La verdad es que puedes intentar hacerlo, pero no, ya está bien establecido y no hay gran cosa que hacer más que tirar dinero a la basura, vamos, intentando quitarlo. Una pregunta para Íñigo, creo, es sobre bases de datos. ¿Existe en Estados Unidos algún acuerdo, algún protocolo, de manera que los datos que se toman bien por equipos de investigación o por los programas de monitoreo dentro de los parques nacionales vayan directamente a un repositorio del Parque Nacional o de la red de parques nacionales, de manera que esa información en primera instancia llega a manos de los gestores de ese espacio público? O por el contrario, hay un tiempo de demora desde que el investigador o el programa de monitoreo tiene esos datos, los digiere, los cocina, los prepara y luego los envía al repositorio. ¿Cómo es ese sistema de engranaje de la información que se toma en un espacio público y la presentación de esa información a los gestores del espacio público? ¿Cómo está eso en Estados Unidos? En general son 2 años el tiempo que tienes para disfrutar de los datos solamente para ti. Una vez han pasado ese
periodo, entonces tú por ley tienes que compartirlos. No significa que va a venir un policía a tu casa y te va a meter en la cárcel si no los compartes, porque muchas veces, en muchas ocasiones, hay gente que se resiste a compartirlos, a ponerlos en un lugar público, incluso por mandato por ley. Pero en principio la gente comprende la razón, es dinero público, es gente que ha pagado sus impuestos, entonces entienden que tienen que compartir esos datos, además es por el bien común, pero al investigador se le da por lo menos 2 años desde que se ha acabado el proyecto para intentar exprimir al máximo el jugo que haya dentro de esos datos y luego compartirlos. Hay gente que le da igual, que en el momento en que el proyecto está acabado publica, porque hay mucho beneficio también en poner tus datos públicos. Tan pronto la gente empieza a usarlos, te tienen que citar en las publicaciones, o sea, que quiere decirte, tienen sus ventajas el ponerlos a disposición de la gente. Sí, está bien, te oigo. Sí, sí. ¿Ese es el sistema general para todo proyecto de investigación con financiación pública o es el sistema de aquellos proyectos que se desarrollan dentro de parques nacionales? Del Parque Nacional pertenece al ámbito americano. O sea, aquí es decir, todo lo que sea directamente dependiente del gobierno tienen una ley que se llama el FOIA, que suena muy mal, pero en español. Pero la verdad es que te pueden follar si no compartes. Sí, por esa ley, gracias a esa ley, podemos ver desde los datos que recopilan los investigadores a lo que pasó el fatídico día de septiembre, el 11 de septiembre del 2001 y muchas otras cosas, que las cosas tienen que salir a la luz porque en todos los ámbitos del gobierno, en teoría, todas las cosas en las que trabaja el gobierno tienen que ser publicadas. Es decir, tú puedes solicitar información que se ha sido compilada por el gobierno y los parques naturales son parte de esto. Great. There's another emerging network, which actually you should tie into with the national parks, but they have these inventory and monitoring networks that, I don't know, maybe 8 years ago, that started 2000, yeah. That basically all the national parks, and there's 365 parks, more or less, are part of, 26 networks. So they're in a network. Each network has a central office and a team of people that's responsible for establishing long-term inventories and monitoring. Well, initial inventories and long-term monitoring. These are all count. So the first data collections are happening for the monitoring. Most of the inventories have been done. But they, again, I don't know what the percent is. 15% of their budget is supposedly for data management. And so it's, those data certainly will be highly public and highly visible, highly accessible. But you're right. I mean, a lot of the other things that go on in national parks are not tied to these other things. Yo quisiera preguntar qué relación hay entre el LETER y estos organismos de recopilación y difusión de datos con otros organismos internacionales como por ejemplo el GBIF o otras organizaciones que también están realizando iniciativas de este tipo. Sí, el Global Biodiversity Initiative, el GBIF y otras redes colaboran con nosotros en el sentido de que el NBI, por ejemplo, cosecha, por falta de una palabra mejor, cosecha todos los metadatos del GBIF y viceversa. Entonces, en teoría, todos estos organismos replican los estudios de los otros. No es que se duplique el trabajo y que haya mucha redundancia, sino que es una oportunidad de exponer al máximo las cosas que se han hecho por los investigadores. Hay problemas en la práctica. Algunos estándares tienen diferencias de granularidad. Por ejemplo, hay el Dublin Core y el Darwin Core que proveen meramente referencias bibliográficas, un título, una persona y quizás una descripción muy corta del estudio. Y sin embargo, otros estándares proveen pues hasta el último detalle de los datos en las hojas de cálculo.
Entonces puedes ir en una dirección pero no en la otra. Entonces hay algunos problemas en la práctica, pero todos los organismos se conocen unos a otros. Y en general hay un buen rollo en el sentido de que hay una voluntad de cooperación entre todos de compartir los recursos. ¿Más o menos? ¿Alguna cuestión más? Habéis hablado de la interrelación entre la investigación y los gestores de los parques nacionales y no me ha quedado claro si la relación que mantenéis en Estados Unidos es un deseo de una buena relación que pueda fomentar influencias o beneficios entre ambos, o existe realmente un modelo que permite estructurar esta relación. And I would say the answer varies, and it depends. Our national park system is very much a mixture of an overview, an umbrella with common practices like the inventory and monitoring program that Craig just mentioned, and also individual parks who take on their own initiative to build long-term relations with scientists. Now, Craig is located in a national park and has for many years, many decades, worked very closely with park managers, and I have done the same in another. But we're not unique. I work very closely with Rocky Mountain National Park, which is similar to Sierra Nevada National Park, and there's maybe 20 or 30 scientists who are on call almost. We converse frequently with park managers and back and forth. So it's up to the individual park managers in the United States how far they want to go in building a tight relationship with scientists. I would love to see it be a much more common framework across them, but I can't say that it actually does. Yeah. I agree with everything Jill said, with maybe an amplification of just that. One way to make that the more typical situation would be to have more examples of scientists based in the park, like myself, because that's actually a very small number of people. And what happens is in that case is that the scientist tends to stay in that one place for a long time, commonly even a career. Okay? It happens, for instance, in my case, it was an accident. I mean, I did my PhD research in that landscape. I somehow naturally started to work with the land managers, and it was useful to the land managers, and I liked doing that kind of interaction, having the science be applied, and it turned into a job. But it's not institutionalized, that kind of a relationship. There are still some of us in the national parks, like myself, but it's actually quite a small number at this point, and it's getting smaller because we're all scientists. We used to work for the National Park Service, and 16 years ago they moved the researchers, the biological researchers, out of the National Park Service institutionally, and we ended up in USGS, in the U.S. Geological Survey. So there's a whole group of biologists now in USGS. But anyway, USGS has no particular commitment to the national parks. Okay? So if I fall off of a cliff on the field trip tomorrow, Javier, probably they do not replace me in Bandelier. And the quality, the amount of science that happens in Bandelier is very much a function of, yes, there's scientists who might be interested, but if there's somebody on site who is facilitating it, who's brokering it, who's encouraging it, who's soliciting it, those are all things I do. I find people for the park, and I am there. The managers change often at Bandelier. And it's true, as Jill says, the managers are very powerful. The superintendent is the equivalent of Javier in a park in Bandelier. We have had, since 2000, we have had 6 managers, which is extraordinarily high turnover for some bad luck reasons, but is also very hard on a park. There's no continuity. I provide the continuity for that kind of relationship. And
But it doesn't happen in most parks, only in a handful of parks. I have to rise to that occasion. I agree that that's the best way to have the scientists work closely with the manager, but it's not the only way. Absolutely. And it has that danger that if Craig were to walk away, then there would be no infrastructure. So I think the Park Service itself, and this may be true across in Spain as well, needs to embrace sort of a common and frequent conversation with many scientists. I mean, there is a danger that you get bias if you only have one expert. You're not getting that with Craig, but you could in some instances. So we need to have a better relationship that carries this dialogue many directions in order for managers to get the best information they can. Quizás añadiría una cosa más a lo que han dicho estos dos, que por ejemplo en el LTR y la Fundación Nacional de Ciencia organizan un mini simposio que dura más o menos un día en la capital, en Washington. Entonces los Jedi del LTR van allí y hablan con los managers de los programas de la NSF y vienen quizás congresistas, es decir, legisladores de Estados Unidos, e intentan absorber un poco las conclusiones y las direcciones futuras que van a tomar. Entonces existe una especie de plantilla, ¿no? Una especie de método a seguir, pero vamos, no existe una cosa que es a través de todas las organizaciones en Estados Unidos. Y hay un esfuerzo en escuchar, o sea, la gente no está predicando en el desierto, perdón. Sí. Y bien. Sí, yo quería preguntar, en los currículum de los científicos en Estados Unidos se valora la aportación que hacen a la hora de, pues eso, de transferir sus investigaciones a un parque nacional, porque aquí ese es un problema, que los científicos que dedican su tiempo a transferir la investigación a los gestores, luego eso no lo ven recompensado en su currículum y evidentemente es tiempo que están invirtiendo y que no la carrera investigadora es muy competitiva y lo único que se valora aquí son las publicaciones en revistas de impacto. ¿Se considera en Estados Unidos de alguna manera esas aportaciones a la gestión? It's the same problem. We do it because it's important. And if you look at us, we're senior enough that we can do it and get away with it. But we need to change our value system so that scientists who spend that time doing what we call technical assistance get the credit that it deserves. I will tell a personal story to go with that. The way we are evaluated as researchers is a good thing, actually, in a general sense. It's supposed to be on your impact, and the impact can be scientific, which is what is looked at most closely because it's easy to evaluate, right? I mean, publication, quality of the publication, first author or not. But also could be impact for managers in theory, public service, there's various things. Every 4 years we go through this evaluation that determines a level of where you are and what you get paid. The first time I went through this process, I had all this, at that time I spent more than half my time probably working more in technical support, less in the research. Now the balance is much stronger to the research. But I had every management document in that national park has been written reflecting research I've done. And in much of the surrounding landscape, there was the supporting documentation and letters in my package. And the review committee came back and said, you get a cover letter that says, yes, Dr. Allen. Dr. Allen does high-quality work. It's timely. The land managers, it's on the issues they care about when they need it. The land managers are all very happy. Just the most wonderful language you could imagine saying this. But then the very next paragraph it says, however, management support is an anchor to an otherwise promising career. Publish more. Boom. Okay, clear enough? So in theory, it's possible. I mean, you should get credit for it. You get some, but it's disproportionately weighted toward the publication end of the spectrum. Definitivamente no puedes poner en el currículum
currículum que tú has mandado un reporte a, yo qué sé, a un gestor de un parque natural o has hablado con algún lobbyist en Washington o que has dado un informe a un comité que tenga cierto poder para tomar decisiones. No lo puedes poner, pero sí que hay cosas indirectas. Y hay bastantes científicos que no están ligados a la academia, por lo tanto quizás tienen menos responsabilidad de publicar artículos de prestigio o no, y que son juzgados por unas métricas. O sea, siempre existe una métrica, ¿no? Tienes que, no sé, el número de documentos que están en el repositorio, algo que tú tengas que hacer. Pero no necesariamente tiene que ser las publicaciones. Y esto, pues la verdad, quita mucha presión, porque primero no estás con la coartada de que tienes que escribir una publicación al año o 5 y que tienen que ser de prestigio. O sea, pero sí que existe una métrica, pero que tú participes en una comisión quizás se va a reflejar indirectamente, ¿no? La gente, claro que va a apreciar si tú estás, demostrando que le estás dando un valor al público, estás haciendo un servicio a la sociedad, pero no se va a reflejar en el curriculum vitae, digamos. May I make another comment? Sure. I made a lot in my talk about how managers need to think differently about managing natural resources. I think the same is true for academicians. We need to be thinking differently about what's important. We have to be good scientists, yes, but these are very real problems that demand scientific answers. And if we're so busy publishing and not talking to the people while things are going to, as we say, hell in a handbasket, then we have wasted our careers, I think. Sí, quería preguntarle a Íñigo, me parece que has mencionado que tenéis unos 6.000 estudios estandarizados y centralizados, y te has referido a que algunos de ellos habéis tenido que hacer un trabajo de adaptación que ha debido ser bastante trabajoso. Pues si podías ampliar un poquito esto, cómo habéis abordado este problema, qué cantidad de estudios. Quería preguntarte también si estos estudios tienen datos georreferenciados y cómo abordáis esta cuestión. Y también si podías explicar un poquito sobre este 20% de estudios que son de larga duración. ¿Te has referido a ellos también? Bueno, me puedo extender por horas porque es la mayor parte del cargo que tuve cuando me junté con el LTR y el NBI. Pero sí, imagínate, 20 años de investigación que están o vienen en panfletos, en papeles, o están quizás en hojas de cálculo. El trabajo ha sido, sin embargo, el mayor problema no era el técnico, el problema de poner esos datos en un formato estándar. El problema era un problema de ganarte la confianza del investigador o del grupo que gestiona esos datos para que te deje hacer, para que invierta su tiempo en hacer este esfuerzo que a primeras parece que es fútil o que no les da nada a cambio, ¿no? Entonces, aunque yo puedo decir, mira, mañana voy a Alaska, me voy a la vertiente norte de Alaska y te voy a ayudar a estandarizar tus 1.800 estudios que tienes y tal. Y es que a pesar de que yo me ofrezca ayuda gratis, muchas veces esta gente dice que la verdad es que no tengo tiempo para gastar en esta tontería, porque no le ven el valor. Entonces existe un proceso que es quizás el más crucial, no es el técnico, sino el de ganarte la confianza de esta persona, el demostrarle el valor que tiene el estandarizar los metadatos, aparte de recordarle que si la NSF le va a cerrar el grifo, que como no lo haga. Entonces, pues, es un poco pero lo curioso es que no escribimos de estas cosas. O sea, a veces el aspecto humano, el aspecto social de este proceso es quizás incluso más importante que el técnico. Del técnico nos podemos aburrir también hablando de él, pero en breve sí, muchos estudios son georreferenciados. Los números que te he dado son muy aproximados. Cuando estuve consultando con las otras gente en la oficina, decirle, ¿cuántos estudios hay en total en la LTR? Y la gente no sabe. Me decía, pues el único número que tenemos sólido es el que nos has dado tú. Y entonces, pues bueno, pues estamos agarrados. O sea, yo sé lo que hemos estandarizado, lo que no sé realmente es cuánto hay ahí fuera. Y tenemos una estimación que debe haber por lo menos un 10%, que generalmente los que son puramente sistemas de información geográfico, que no merece la pena convertirlos a este formato estándar,
porque ya tienen su propio estándar que está en Esri, en ArcInfo y toda esta familia, que funciona relativamente bien. Pero tenías 3 preguntas y la tercera yo no sé. No sé si te la he respondido. Era en relación con los trabajos estos que son a largo plazo, estudios, hablabas de un 20% de... Si puedes dar un pelín más de detalle de tiempos, de financiación, de cómo están enfocados. Bueno, mira, el mandato de la LTR ya estaba, antes de que yo llegase a echar una mano con esta gente, ya tenían un mandato de tener los datos y metadatos estructurados, no estandarizados, pero al menos estructurados. Entonces, y también tenían el mandato de estandarizarlos y habían incluso seleccionado qué estándar particular usar. ¿Okay? Entonces, para cuando yo llegué ya estaba casi todo hecho. O sea, lo único que había que hacerlo era empujarlos al precipicio, digamos, ¿no? Y entonces, para esto había que hacerlo con delicadeza. Pero si quieres saber un poco el tema técnico, generalmente usamos códigos en Perl, códigos escritos en Perl, que es un lenguaje programático que sirve para extraer contenido de textos. Y entonces el proceso era entablar un diálogo con el gestor de datos, que cada sitio de LTR por lo menos debe tener un gestor que conoce todos los datos en detalle, y ver un poco cómo se hacen las correspondencias entre su estructura particular y este estándar que nosotros tenemos. Y entonces, una vez conocemos cómo hacer las conexiones, entonces hemos escrito un programa que, pues, el proceso puede costar, depende, pero más o menos en media un mes, fácil. Y lo más fácil es ir al sitio, o sea, ir a Puerto Rico, qué putada, ir a Alaska, ir a, yo que sé, en sitios así, pasarte una semanita ahí y trabajar con ellos y conseguir estandarizar todo. Pero hay sitios que los problemas no solamente los metadatos son incompletos, y yo, por ejemplo, no puedo hacer mucho en eso. Yo no tengo el conocimiento, los detalles de las investigaciones que se han hecho hace 20 años. En el caso de Kawira National Park, que está en las montañas Apalaches entre Georgia y Carolina del Norte, más en Carolina del Norte, ahí empecé a entablar una conversación porque teníamos un cabezón de data manager que no hacía nada. Entonces hablaba una conversación singular con cada investigador de allí. Les mandaba un correo electrónico muy cordial, diciéndoles qué es lo que estábamos haciendo. Entonces intentaba hacer una pregunta muy específica sobre sus datos. Por ejemplo, yo qué sé, les mandaba y les decía: tienes aquí en la 4ª columna, estás midiendo el diámetro of breast height, el diámetro a la altura del pecho del árbol. Y yo qué sé, los primeros 30 datos están en pulgadas y luego en centímetros. ¿Puedo cambiarlo esto y ponerlos todos en una unidad coherente? Y entonces la verdad, yo me sorprendí cuando te acercas a ellos con respeto y informado, no me mandas una pregunta al azar, sino con una pregunta. La gente estaba entusiasmada y más que feliz de intentar responder tus preguntas, aunque aquellos estudios hubieran acabado 10 años antes. Fíjate tú. En ocasiones mandaba un correo electrónico y en una ocasión recibía una respuesta automatizada que decía que el señor tal y tal, el profesor emérito, acababa de morir de un cáncer. Y ahí se acabó la historia, nadie me va a poder responder. Y yo pregunté a la gente que estaba cercana a él y nadie supo responder el tema. Pero en general este trabajo es el trabajo de la persona local. Entonces, esta persona con la que debería haber hecho este trabajo de consultar a su gente para rellenar y completar las cosas que estaban perdidas, le costó 3 meses entender que esto era un proceso positivo. Una vez él entendió el valor, ya era el evangelista número 1 del proceso y se lanzó como si fuera un cruzado a hacerlo. Una pregunta para Jill sobre el cambio de mentalidad al que te has referido en tu intervención. Siempre se ha considerado que los parques nacionales norteamericanos han sido los santuarios de la no intervención, ¿no? De la ética de la tierra que inspiraba Aldo Leopold, ¿no? ¿Cómo realmente se ha afrontado este cambio de mentalidad, esta nueva situación hacia la necesaria intervención, por una parte? Y luego Íñigo hablaba, evidentemente con muy buen criterio, de que la ciencia es compartir. Yo creo que, y más en los tiempos y ante los desafíos que tenemos, gestionar también es compartir. Y
podemos asistir a una multitud de ensayos, de nuevas técnicas, de aplicaciones, de tomas de decisiones, cuyo conocimiento a veces no está tan reglado como en el mundo científico el darlo a conocer y en definitiva, el que en unos lugares y en otros se aprovechen las buenas experiencias, por una parte, y no se cometan los mismos errores. No sé si hay alguna idea interesante en la red de parques nacionales en este sentido que puedas aportar, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de funcionamiento de red, de espacios naturales, somos conscientes que hay posiblemente muchas más sombras que luces, o más desafíos que realidades, ¿no? So you brought up two very interesting issues. When we wrote this chapter on how national parks should consider adapting to climate change, I did a lot of reading of the history of the National Park Service. And what you said about parks being left alone to have processes that are only natural turns out to be a myth. But it's one that we carry proudly forward. Oh, parks are these untouched bastions of pre-European settlement. And it's a myth. There are many, many instances over the past 100 years where managers have gone in. First of all, they killed wolves in Yellowstone because they were eating animals that they thought were much more attractive, elk, bison, and deer. Then they were feeding bears in order to have visitors be able to see the grizzly bears right outside their hotel windows. In Rocky Mountain National Park, there was a golf course and a ski resort. I mean, we have managed our national parks to death, and yet we have this myth that we leave them alone for natural processes. So when we wrote this chapter, Craig and I and 5 or 6 other authors, we brought this to note. We made it very prominent that there is a long history of management in parks that we pretend has not occurred. And there's another part of the Park Service that they don't like to share, which is that, you said there were some 360 national parks? Well, there used to be 390, and 30 of them have been decommissioned. Some of them were transferred to other agencies. They were maybe reservoirs that didn't maybe meet national park standards. At least one of them became private land because all the resources within it had been stolen, which is a terrible admission. This was a fossil national park. It was called Fossil Cycad National Park in South Dakota. And all the fossils were stolen. And so the Park Service said, it's no longer a national park. We're not going to maintain it. And it's no longer a national park. Now, we could consider that with climate change. I don't think we will. But there is a precedent that says parks are not preserved and they don't manage themselves in perpetuity. So that is a myth. And you had another question, which I forgot. Yeah. La segunda tenía que ver con la puesta en común de técnicas, de experiencias, errores que en el mundo científico hablabais de compartir, y hay redes fantásticas como la de Tero, publicaciones, pero... I have a great example, but it's not a climate change example. My day job, this is not what I do with this climate change, well, it is, but it's climate change research. My day job for many years has been looking at the effects of air pollution on high elevation lakes. And we did a number of different studies. We did surveys of lakes, we have long-term monitoring, we do ecological modeling, ecosystem modeling, and we do experiments in Rocky Mountain National Park. And some of these experiments have been fertilization. I have 20 years now of forest fertilization plots in a national park. We've done work with radioisotopes in national parks. And the culmination of all of that research was a recommendation that at least Rocky Mountain National Park has been badly affected by atmospheric nitrogen deposition. It has been fertilized, not yet acidified, but fertilized. And the Park Service took that information and
made and used it with the rest of the United States government to set policy, and they actually set a critical load based on data research we had conducted, and they said, this is the critical load, the threshold, above which there is harm and below which there is no harm. So we went public with that, and then the Park Service shared that information with the U.S. Forest Service and the Environmental Protection Agency, and now it's hopefully going to become, we're going to join the rest of the world in establishing national critical loads for deposition. So there's that kind of mechanism. And then there's also this mechanism that Craig mentioned with the Greater Yellowstone Ecosystem. These are managers from national parks, national forests, tribal autonomous lands, states, and they all get together at least once a year, usually many times a year, to set common goals and management practices. So it's not national yet, but it's an example that I hope will spread. Bueno, la última. Yo quería preguntar a Íñigo Sangil que los protocolos de estandarización para el éter es que vosotros vais directamente y establecéis, bueno, ajustáis los datos a las necesidades de vuestro protocolo, o existe un protocolo al cual uno se puede adjuntar, y si existe algún un manuscrito o algo donde uno puede ver qué protocolos estáis usando. Es que no entiendo muy bien cómo funcionáis. Los protocolos de estandarización para la red de LETER, ¿no? Yeah. ¿Vais vosotros directamente a los sitios y adaptáis los datos al protocolo que habéis establecido, o bien publicáis un protocolo en el cual quien quiera añadirse a esa red puede organizar los datos de forma que pueda proporcionarlos? Y si fuera así, ¿dónde está? Bien, bueno, por partes. Hubo un mandato de la agencia que nos da el dinero, ¿no? La Fundación Nacional de Ciencia, diciendo: ustedes tienen que proporcionar los metadatos, la información sobre los datos, la información circunstancial, el título, el abstract, los keywords, las metodologías, los detalles sobre los datos, dónde está el localizador, y tienes que poner los datos en línea. Vamos, los puedes poner en un disco duro, pero te recomiendan que los pongas en línea. Y esto es un mandato federal. Es decir, usted lo tiene que hacer, si no lo hace en 2 años, corres el riesgo de que te pongamos en probation y que te cojamos y que te quitemos el funding, que te quitemos el dinero. Entonces, y han sucedido varios casos en los que efectivamente, no simplemente por estas razones, sino también por otras razones, por un sistema de información deficiente, algunos sitios han corrido el riesgo, han sido puestos en probatorio y que casi se les pierden el estatus de sitio de LTR. ¿Okay? Y la otra pregunta es: ¿dónde está? Si hay un protocolo, ¿dónde está y cómo lo haces? ¿Vas tú al sitio y les ayudas, o simplemente les dices: aquí está el protocolo, las 600 páginas de cómo usarlo, y ahí te las apañes? Bueno, esto no sería justo. Primero, porque no tienen tiempo ni tienen dinero para destinar a este mandato. Es una cosa que se ha dicho: usted tiene que hacerlo ya. Y entonces, pero sin embargo no les habían proporcionado dinero para acometer esta tarea, ¿no? Entonces lo que hicieron es usar el recurso central. La LTR, los 26 sitios, tienen una oficina central coordinadora en Albuquerque, Nuevo México, a la que yo pertenezco, que no es más que un servicio a todos. Es decir, los LTR son nuestros clientes. Nosotros, si nos dicen que nos tiremos al río nos tiramos. Entonces, si tienen que hacer estos metadatos, tienen que proveer una manera de ayudarles, o bien sea por teléfono, por correo electrónico, o guiarles, o incluso ir al sitio y ayudarles a mano a hacerlos, que es lo que definitivamente se ha convertido. Vamos, para mí lo más fácil era decirles: mira, yo entiendo que no te da la gana de hacerlo, y por cualquier razón lo único que te pido es que me ayudes a entender un poco tu estructura local para que yo lo pueda convertir por ti. Y entonces, pero técnicamente no era muy difícil, porque todos los sitios ya tenían un mandato anterior al mandato de estandarización,
tenían en su forma particular los datos estructurados y documentados. Lo que pasa es que nadie los tenía de la misma manera. Entonces, cuando tú te ibas de San Diego, del Scripps, a Woods Hole, en Massachusetts, entonces las cosas ya cambiaban. Y para comparar las cosas que pasaban oceanográficas afuera de Boston con las que pasaban en San Diego, era un palo, porque tenías que coger el teléfono, tenías que preguntar sobre las particularidades de cualquier sitio. Entonces, esta es la ventaja de la estandarización. Lo que pasa es que no le decían, tenga usted 1 millón para que usted pueda coger y hacer el trabajo. No, les decían, usted tiene que hacerlo, punto. Entonces es cuando, en nuestro caso, tenemos la suerte de tener esta oficina coordinadora que provee este soporte. Pero esto es una excepción. La LTR tiene estos mecanismos precisamente porque ya han ideado las estrategias de larga duración, porque ya sabían que iban a estar no 5 años haciendo los estudios, sino hasta que nos quememos todos, yo qué sé. ¿Te he respondido a la pregunta? Tengo enlaces a aquellas guías, te puedo proporcionar en la charla bien, no solamente los enlaces a las guías oficiales, sino los trucos que en la práctica hemos tenido que hacer para usarlos, porque habían ambigüedades que no comprendíamos cuando leíamos las guías. Si tú quisieras hacerlo, nosotros estamos más que contentos de ayudarte. O sea, quiero decirte, es una cosa que nos encantaría echar una mano aquí también. Bien. Es que a mí me parece muy importante hoy día, con el acceso que hay a todo el tema digital. Los datos hace 30 años pues los escribíamos en papeles, se acaban perdiendo y ya está. Pero hoy día es una pena porque cualquier dato, por pequeño que sea, me parece importante que se conserve. Entonces, simplemente quería aprender de lo que vosotros estáis haciendo para intentar, en la medida de lo posible, en el ámbito en que yo estoy participando en estas historias. Y es fundamental la estandarización porque se hará con el problema que nos enfrentemos. Entonces, bueno, quería trabajar en esto y aprender de vosotros. Pues, no sé, claro, esto es... tendremos que discutir los detalles tranquilamente, pero sí estamos, no sé, te echo una mano. Y a mí encantado, si cualquiera de vosotros que queráis participar, que tengáis el mismo interés sano que tiene Concepción, pues por favor escribirnos y intentaremos... no tenemos dinero para hacerlo, pero da igual, hay que hacerlo. Joder, es una cosa que si no... alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Como el calentamiento global. Si no hacemos nada, si no ponemos nuestro granito de arena, no se va a conseguir. Muy bien, muchísimas gracias, Jill, Craig, Íñigo. Bueno,